¿Cómo están? Vamos a continuar con la cohesión de la escritura. Ya estuvimos viendo en la clase pasada escritura ligada. Hoy vamos a ver escritura desligada para que tengan en cuenta. En principio la cohesión dijimos que era la unión entre las minúsculas dentro de una palabra, la unión de mayúsculas con minúsculas. Luego vamos a observar los óvalos, si se unen con la jamba y la hampa, y la cantidad de letras que se unen dentro de la palabra, teniendo en cuenta si el corte es lógico o ilógico. Esta era escritura ligada, que ya la vi en sus interpretaciones y lo que significaba. Y hoy vamos a ver entonces la escritura desligada. En realidad yo en toda mi carrera he visto una sola, que es esta. Es letra cursiva, donde la persona desliga las letras dentro de una palabra. No estamos hablando de escritura de imprenta, ni tipográfica, ni script, sino la cursiva, donde la persona desliga las letras. Puede también desligarla de A2 o de A3, pero en general esta, por ejemplo, desliga cuando son dos palabras, dos letras, las desliga. Y si nosotros decimos que unir, ligar, es participar, es asociarse con los demás, unirse a ellos, la desligada nos está hablando justamente de una acción inconsciente donde la persona se desvincula, se separa, hay como un despegue afectivo. En estas escrituras abundan las letras sueltas, desunidas, y hay que ver también el grado de separación que hace entre las letras de la palabra. Y lógicamente si los cortes son lógicos o ilógicos, porque también empalma el sujeto. Una vez que corta puede empalmarlo, y ya vamos a analizar después empalmes primarios y secundarios. Entonces, cuanto más corta en la parte afectiva, justamente porque estamos hablando de la zona media, hay más sensibilidad y marca un determinado grado de ansiedad. A ver, vamos a ver, por ejemplo, aquí en esta escritura tenemos la letra L y la A, dice la, y la separó en letra cursiva. Acá dice fractura, pasa lo mismo, separó la F, la R, la A, la D, o sea, vemos que hay algo que está pasando, que la persona no puede continuar escribiendo. Si bien hay algunas palabras, por ejemplo acá escribió muy y puso las 3 letras, en todas las demás, si uno ve, las está desligando. No es normal eso. Acá es una F, una L, acá dice los, separó la L de la O y la S. Entonces, en su mayoría, acá dice la y lo separó. Hay que considerar que esta persona es esquizofrénica, que está medicada, ¿tá? Entonces ahí hay una actividad retardada, porque es en sentido negativo, hay rasgos que son regresivos. Ya vimos este ejemplo cuando vimos escritura regresiva y progresiva. En este caso es totalmente regresiva, justamente por eso, porque es desligada, porque tiene un montón de regresiones en la tercera zona, le cuesta conectarse con los demás, el que tiene escritura desligada, hay cierta incoherencia en el pensamiento, acá en este caso, en el sentido negativo, hay inhibiciones, oscila las emociones en los polos opuestos, hay angustia, en este caso hay enfermedad también. Se puede dar en sentido positivo también. Yo, como les dije, no tengo ejemplos, pero nos está indicando que la persona tiene, cuando hay movimiento sobre la forma, intuición, que puede hallar
espontáneamente determinados descubrimientos, la persona se motiva, hay independencia de la inteligencia y del carácter, pero bueno, ejemplos yo no les puedo dar. Entonces, en general, a la escritura desligada le cuesta conectarse con los demás porque hay inhibiciones, la persona es introvertida, es reflexiva, se aísla porque no se puede integrar, porque se detiene a analizar y no se expansiona. Es una defensa contra los impulsos que tiene. Como dije, en este caso es una persona esquizofrénica, hay una tendencia en la escritura desligada al esquizoide, a la persona de carácter secundario. No voy a explicar ahora qué, ya les expliqué varias veces, es subjetiva y tiene tendencia a ser nerviosa. Entonces, estas personas tienden a tener una necesidad de pensar antes de actuar igual y se aseguran en lo que van a elegir. Pero esto, acá en este caso se trata de una pausa que hace entre yo y en ello, para los que conocen la psicología. Hay una pausa entre el deseo y la realización, una pausa entre el impulso y la conciencia rectora de la conducta. Eso es en sentido general. Ahora, cuando vemos que se separan las mayúsculas, que es el yo, con las minúsculas, que es la otra persona, nosotros, como dije, sacamos un promedio de lo que predomina en la escritura. Aquí, por ejemplo, en este caso, hay una separación entre las mayúsculas y las minúsculas, las que les continúa. Acá en este caso dice muchas, separó la mayúscula del resto de las minúsculas. Acá dice no, separó la N de la O. Y acá en seguiré. Acá, por ejemplo, luego de la S podía haber seguido haciendo la E, pero no, la cortó. Bueno, esto nos indica, cuando separan mayúscula de minúscula, que la persona, antes de decidir, se toma su tiempo. Tiene la tendencia a ser prudente, necesita reflexionar antes de actuar, no como el que tiene escritura ligada, que primero actuaba y después reflexionaba. A esta persona que desliga mayúscula de minúscula, analiza los pros y los contras, es decir, puede tener también golpes de intuición. Primero observa, se aísla y por desconfianza o por prevención, y después actúa. Ahora, cuando es en sentido negativo, nos está hablando de la vacilación, de la duda, de la excesiva reflexión, porque no se une espontáneamente. No tenemos en cuenta cuando hay desligados dentro de una palabra. A veces aparece una letra suelta dentro de una palabra, y ya lo voy a explicar en letras reflejas, porque a veces separan en medio de la palabra una letra, y bueno, eso tiene otro significado. Es decir, cuando hablamos de escritura desligada, estamos hablando de la escritura cursiva, donde separa las letras de una palabra. Y en la próxima clase vamos a ver el módulo de la cohesión, que es la escritura agrupada, donde vamos a encontrar escritura ligada y desligada al mismo tiempo. Si les interesa, los espero para la clase próxima. Hasta pronto.